Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al Rodamón, el podcast de Josep Ramón Bosch. Hoy con un invitado muy especial que luego tendré la ocasión de presentarles. Pero antes, como siempre, quiero hacer una breve introducción sobre, en este caso, sobre Cataluña, sobre Castilla. El nombre hace la cosa. De hecho, no existe ninguna referencia a Cataluña ni a los catalanes antes del siglo XII, siendo la primera vez que se encuentra documentada la palabra Cataluña o catalanes en el Liber Majorescus de Gestis Pisanovus Illustribus, un poema escrito en latín por Veronensis y en el que narra la conquista de Mallorca por pisanos e hispanos acaecida entre 1114 y 1115 bajo la dirección de Ramón Berenguer III, llamando repetidamente a los aguerridos combatientes como Catalanicus eros y a sus vasallos como catalanenses y a la tierra de origen como Catalania, que aparece en los versos 249 y 766. Es a partir de entonces, de esta fecha, de 1115, cuando aparece ya documentado, es decir, en plena Baja Edad Media, lo que es Cataluña, nombrada como Catalunya, Cazalaunia o Cataluña, tal como la conocemos actualmente. Por tanto, el nombre de Cataluña no aparece oficialmente hasta después de la unión entre Aragón y el Condado de Barcelona, y por tanto toda reivindicación histórica del nombre previa a este siglo es imposible. En todo caso, la tierra que conocemos como Cataluña era conocida como Hispania. Pere Miquel Carbonell, en su libro Crónicas de España, redactada en 1513, al referirse al momento histórico en que se originó el gentilicio catalans, asegurava: «Fins a temps de Carolo Calvo, emperador, no llegim aquests noms de catalans, sinó que dita província s'anomena, des de temps de Carles el Gran, España Gótica. La necesidad de levantar castillos y fortalezas para defender el territorio conquistado a los sarracenos fue común en la tierra de frontera, siendo en la marca hispánica donde se empezó a denominar castellanus al guarda o alcaide de los castillos, similar al francés châtelain. Asimismo, se formó en el bajo latín de la marca el nombre Castlanus, del cual son variantes en catalán Castlà, Catlà y Carlà. Cuando la marca hispánica adquirió fisonomía propia, a sus habitantes les empezaron a llamar catalán y posteriormente catalán, similar al castlán o castellano de nuestras tierras hermanas del centro de la península. Por tanto, el origen etimológico de Cataluña y Castilla nacieron al tiempo. Catalanes, castellanos, catalans y caslans, la historia común de España. Y más allá de la constatación de que los habitantes del noroeste peninsular, ahora bautizados como catalanes, antes de ser catalanes ya éramos españoles. Hoy tenemos aquí a Ignacio Garriga, un buen amigo que lo conozco desde hace mucho tiempo, Ignacio Barriga Vaz de Concienciao. No sé si lo he pronunciado bien. Bien, bien, te has acercado. Naciste en Sant Cugat del Vallès, eres odontólogo, dentista. Tengo que decir que a Ignacio lo conocí cuando estaba de CEO de una multinacional farmacéutica del sector dental y era un estudiante en la Universitat Internacional de Cataluña de Odontología. Por tanto, ni tú ni yo estábamos metidos en estos berenjenales. Ya te conocíamos y sí llamabas la atención porque eras el estudiante, digamos, moreno de color que estaba pululando en las aulas de la Universitat Internacional de Cataluña. A partir de ahí, con Ignasi he tenido una buena relación. Cuando fundamos Societat Civil Catalana, fuiste de los primeros y de los pocos que dio un paso adelante y yo siempre te lo he agradecido mucho. Nos hemos visto en actos en Sant Cugat del Vallès y antes de que él entrase en política ya eres un activista en la defensa de España en esos momentos tan complicados y tan difíciles en los que no todo el mundo se daba y atrevía a dar ese paso. Diputado en el Congreso por Barcelona en las legislaturas 13 y la 14 y desde octubre del 2022 secretario general de Vox. Poca broma, ¿eh? Eres el segundo de un matrimonio formado por un catalán de ascendencia belga y de una señora que yo conocía además a tu madre, de origen ecuatoguineano y una gran activista del Partido Popular en Sant Cugat. O sea, quien no conocía a tu madre en Sant Cugat.
casado, padre de 4 hijos, además hemos coincidido en alguna ocasión por la Costa Brava. Sí, 5 ya. 5 hijos i benvingut. Benvingut a casa teva, que es aquí al Liberal. Vamos a hablar un poco de todo, pero defíneme un poco quién es Ignacio Garriga, este líder ultraderechista, fascista, en la que la prensa de izquierdas pues quieren pintar como casi el ser del mal, y al que yo puedo dar fe de que no solamente es un gran político de gran futuro y joven, sino que eres una excelente persona. Bueno, primero de todo, gracias por las palabras, ¿no? Se nota ahí que hay una relación de años. Y a la pregunta de quién es Ignacio Garriga, pues yo creo que es fácil, ¿no? Y quien me conoce lo puede describir. Pues un tipo de 38 años que desde muy joven, gracias a sus padres que le habían inculcado siempre la inquietud, el querer mejorar las cosas, el no estar, ¿no?, acostumbrado a pegado en el sofá y, oye, limitarte, ¿no?, a, oye, estudia, trabaja y no te fijes en problemas, sino al revés. En casa siempre decían, oye, procura hacer el bien en el aula, procura hacer el bien con tus amigos, y siempre desde pequeño me metieron esa semilla de intentar, pues, cambiar las cosas, de dar lo mejor de uno mismo, de servir a los demás. Ignacio Garriga, pues, en fin, estudió odontología, como tú bien dices, siempre con inquietudes de su mundo alrededor. Y claro, cuando uno ya acaba la carrera, está ejerciendo su profesión de odontólogo, ¿no?, que es una profesión que aspiro poder volver a ejercer, y se casa y tiene hijos y ve lo maravilloso que es, ¿no?, educar a unos seres pequeñitos, y ve el futuro que tienen por delante, dice, coño, con perdón, quizá que hay que hacer algo más, aparte de dedicar, ¿no?, muchas horas a jugar a pelota, a dedicarles a darles criterio en el mundo que hay alrededor, y hay que implicarse, en este caso, en el mundo político, porque es que la cosa está muy mal, estaba muy mal, ¿no? Estamos hablando hace 10 años, cuando yo di un paso en comprometerme un poco más, que como bien sabes fue inicialmente en el Partido Popular, hasta que dije, basta ya de esta estafa, luego dejé un tiempo, apareció Vox, me comprometí. Es decir, Ignacio Garriga es un tipo que está profundamente enamorado de esa vocación que tiene de servicio médico, en este caso odontólogo, pero que su principal vocación y su principal motor es cambiar el mundo. Y cambiar el mundo pasa por cambiar bocas, y ahora pues pasa por intentar influir para que las políticas vayan a que nuestros hijos tengan un futuro pues mucho mejor del que estamos viviendo hoy en día. Hablaremos de Vox, hablaremos de ideología, hablaremos de lo que es la derecha o qué es lo que es la derecha para ti, pero antes un inciso sobre el tema del Partido Popular, partido al que yo milité durante casi 30 años de mi vida, sí, desde el año 85, si no recuerdo mal, hasta el 2017, o sea, que ha sido una larga militancia, siempre de militante de base, nunca he querido tener una proyección política, pero tú has dicho la estafa del Partido Popular. Sí, y lo digo con total sinceridad, porque yo cuando empecé a militar con 18 años, con esa ilusión de que te decía, ¿no?, que la he tenido siempre dentro, de intentar mejorar las cosas, de cambiar el mundo desde la política, pues, oye, yo he procurado siempre hacer bandera de la coherencia, de la sinceridad. Cuando uno se equivoca, rectifica, pida perdón. Entendemos que eso es el día a día, ¿no? Pero claro, cuando uno está en una formación política o en una organización, en este caso en el Partido Popular, donde yo decidí militar para defender, pues, oye, la importancia de las políticas pro familia, defender la vida, defender la unidad de España, el no claudicar ante un separatismo, el promover políticas para aquellos que quieren sacar adelante un pequeño negocio, un pequeño trabajador, no tenga la bota del Estado con abusivos impuestos, y veía que todo lo que yo pensaba y aspiraba a poder defender en ese partido, pues era todo lo contrario de lo que decían que iban a hacer, y dije, oiga, miren, yo me he caracterizado por mi vida por ser sincero, por defender unos principios, por ser coherente, y aquí ni somos sinceros, ni somos coherentes, ni defendemos principios. Por tanto, bon vent i barcanada, como decimos en Cataluña, y decidí centrarme a profundizar en mi profesión y, como bien decías, a canalizar mi activismo pues, por otros foros, pues, colaborando puntualmente pues, en la Fundación para la Defensa de la Nación Española y en muchas otras maneras de influir en la sociedad, que también creo que es fundamental, ¿no? Y un mensaje clave es
que más allá de que hayan algunos políticos que estamos en primera línea ahora de manera accidental, yo quiero llamar a la movilización de la sociedad, ¿no? Porque es ahí donde los grandes cambios se van a poder producir para que empujen de verdad a los políticos a hacer los cambios fundamentales que merece España y Cataluña, ¿no? Tengo que decirte que yo que he estado en política como militante, pero he estado sobre todo en sociedad civil, y en las sociedades civiles uno tiene esa frustración de que los partidos políticos no dejan de ser más que correas de transmisión de unos intereses personales y particulares que no están al servicio de la sociedad. Pero bueno, oye, esto no es que solamente sea del Partido Popular, probablemente también en algún momento pueda ser de Vox, ¿no? Y ese es el gran qué de por qué nosotros, y yo como secretario general, estoy tan volcado en la estructura interna, en trasladar a todos los cargos orgánicos del partido de que estamos aquí para ser el altavoz de los problemas reales de los españoles y sobre todo para plantear soluciones. Y un mensaje que yo creo que es novedoso, si me lo permites, en el panorama político, de que nosotros siempre hemos dicho que ojalá Vox no existiera. Porque si Vox nace es para dar respuesta y voz a muchos españoles que tienen graves problemas y a plantear soluciones. Nosotros siempre hemos entendido que nuestro partido político es un medio al servicio de los españoles. Y es muy importante, y siempre lo hemos dicho, que aquí nadie ha venido a servirse y el primero que venga a servirse, ahí tiene la puerta. Porque, como he dicho, ojalá llegue el día en que podamos cerrar el chiringuito, en el buen sentido de la palabra, de la sede de Vox, porque hayamos logrado que los españoles sean seguros, sean libres, tengan una sociedad próspera y no tengamos que complicarnos la vida, ¿no? Muy bien. Digamos, para entrar en el tema, yo voy a dividir, si te parece, en tres bloques, ¿no? Uno sería ideología, que es esto de ser de derechas. Otro, vamos a hacer referencia a Cataluña, ya que tú y yo somos catalanes y en buena medida, al menos la batalla que hemos terciado es aquí en Cataluña, aunque tú eres secretario general y estás en Madrid, yo también profesionalmente estoy en Madrid, luego hablaremos de España. Pero hablaremos de Cataluña y de cómo ves tú Cataluña, y hablaremos de Salvador Illa y de todo lo que, y de Puigdemont y todo lo que se tercia. Y luego hablaremos también de la actualidad, ¿no? De todo el tema de inmigración, que creo que es el tema realmente candente, y de cómo ves tú el futuro de Vox, tanto en Cataluña como también en España. Decía Piero Ignasi, que era es un politólogo al que yo, en fin, le sigo mucho, que él distinguía entre lo que era la vieja derecha, aquella vinculada históricamente incluso al fascismo, y que mantiene una actitud que busca deslegitimizar el sistema político, de la nueva derecha, una nueva derecha actual, aquella que no está vinculada al fascismo clásico, pero que mantiene una actitud de rebeldía contra el sistema político, ¿eh? Y él define, y yo ahí estoy de acuerdo, en el que la nueva derecha, en general, está basada en tres grandes pilares, ¿no? Lo que sería el conservadurismo radical, de Roger Scruton, que es un filósofo británico que es básicamente el ideólogo de Giorgia Meloni, el neotradicionalismo de Julius Evola y lo que sería el alt-right de Trump, en este caso, que está basado en Steve Bannon. ¿Cómo definirías tú la ideología desde el punto de vista de los polos izquierda-derecha? ¿Y dónde está ubicada Vox? Es decir, ¿es un partido, es un proyecto populista, lepenista, tal como definiendo en estos tres, digamos, movimientos de la derecha, este conservadurismo tradicional, esta alt-right británica o este tradicionalismo visto por Scruton? Pues mira, sin querer eludir la pregunta, porque nunca eludo las preguntas, si me permites te voy a dar un giro en el argumento. Es decir, yo siempre he defendido, y desde Vox hemos defendido, que nosotros queremos esquivar esa buena manía de los intelectuales de querernos encasillar en movimientos, ¿no? En la derecha, centro, extrema, alt-right, conservadurismo. Es decir, yo te diría, Vox es una mezcla de todo lo que has dicho y también incluso metería, ¿por qué no a la izquierda? Es decir, según qué entiende algunos filósofos sobre lo que defendería la izquierda. Es decir, Vox al final... A ver si ahora vamos a sacar aquí vas a descubrir, a Ignasi Garriga, socialdemócrata. Vas a descubrir, o estamos intentando transmitir la idea del sentido común. Es decir, si yo quiero defender salarios dignos y empleos estables para los trabajadores, ¿eso es ser de derechas o es ser de izquierdas? Si yo quiero defender condiciones dignas para los trabajadores, ¿eso es de derechas o es de izquierdas? Si yo quiero defender a la familia como el pilar fundamental de cualquier política pública, ¿es de derechas o es de izquierdas? Defender la ley y el orden como defendemos desde Vox, defender las fronteras, criticar
el despilfarro de la administración pública en cosas, como decimos, en chorradas ideológicas, ¿qué es? Es decir, yo creo, de verdad, que somos una mezcla de todos los conceptos que algunos filósofos puedan catalogar a lo que tradicionalmente se ha considerado la derecha, pero yo me dirijo también a aquellos que históricamente se han sentido representados por partidos de izquierdas que les han traicionado en los últimos años. Es decir, durante mucho tiempo, históricamente, hemos entendido que los partidos socialistas o los nuevos Podemos o los Sumar, ¿verdad?, eran los que se arrogaban la representatividad de las clases populares o las clases medias, ¿no? Y solo, supuestamente, la derecha defendía al emprendedor, al pequeño y mediano empresario. Oiga, pues yo vengo a defender y a dar voz a los que están trabajando 15 horas en condiciones infrahumanas y a los que generan empleo y merecen apoyo de la administración para tener menos impuestos, poder generar mayor activismo económico, y a la vez critico a la patronal porque reciben dinero público y no defienden al pequeño y mediano empresario, y critico a los sindicatos, pero sin embargo promuevo y apoyo un sindicato como es Solidaridad porque de verdad defiende al trabajador y a sus intereses. Es decir, yo te diría, sí a cuestionar al modelo político actual, a esa partitocracia que, te diría más, se ha apoderado de la democracia representativa real de los ciudadanos. Es decir, vemos como unos partidos políticos muy rígidos se han arrogado incluso, y luego podemos hablar largo y tendido, de hasta la negociación o quién ha de mandar en un tribunal tan importante como el Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial, unos políticos que se arrogan el intercambio de cartas para que un medio público, ¿no?, como podría ser Televisión Española, dependa de la partitocracia. Por tanto, en esa línea, Mon, yo te diría, crítica total y absoluta al sistema del partidismo entendido como la democracia, donde solo los partidos se han arrogado esa representatividad. Hay que darle una vuelta a todo eso. Hay que criticar todo el sistema político, legislativo y organizativo desde el 78. Es decir, hay que hacer una enmienda a la totalidad y promover, ¿por qué no?, una segunda transición de arriba abajo y transversal, de levantarlo absolutamente todo. Por tanto, sí a ese planteamiento político de rebeldía y de revolución del sentido común que lideramos desde Vox, sí a defender esa tradición y esa identidad que hemos recibido como herencia de nuestros padres y nuestros abuelos y que como patriotas entendemos que hemos de mejorarlo y darlo en herencia a las generaciones futuras, y sí también a arrancarles la bandera a los que siempre se han arrogado a la defensa del trabajador. ¿No puede ser este un discurso muy buenista, decir nosotros lo que queremos, y muy populista al mismo tiempo y poco realista, Ignacio? Bueno, yo te compro el planteamiento del populismo si... O sea, Ignacio Garriga, Vox, es populista si entendemos que es dar voz al pueblo. Pues somos populistas. Es decir, ¿qué problema hay en reivindicar y en dar voz a todas y tantas cosas, ¿no?, que los españoles ven desde sus sofás o desde sus puestos de trabajo, en los periódicos o en los telenoticias, y que están hasta las narices de ver cómo todo va tan mal y ellos están tan abandonados y cómo hay tanta distancia entre los políticos y los ciudadanos? Entonces, yo puedo entender que algunos, y de manera otros intencionada, e intentar deslegitimar nuestro discurso, digan, no, es que Vox plantea soluciones simples a problemas graves. Coño, perdona, es que a veces la solución es muy fácil. Lo que pasa es que los políticos lo han hecho muy difícil para poder seguir manteniendo su status quo, el establishment, ese flujo de poder entre medios de comunicación, patronales, parlamentos, puertas giratorias. Yo entiendo que es un discurso novedoso, que choque y que evidentemente está muy lejos del discurso que llevamos oyendo los últimos 50 años liderado por el bipartidismo. Y entiendo que genere inquietud, miedo, pero yo animo a los españoles a que nos den la oportunidad de tener una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y verán, demostraremos punto por punto cómo es cierto que se puede cambiar muchas cosas con legislación sencilla. Ignacio, evidentemente tu discurso lo firmaría cualquier persona en su sano juicio porque diría, oye, pues me parece muy bien, pero todo está, creo yo, dotado de buenas intenciones, pero luego hay una realidad muy prosaica que es gobernar. Yo estoy en la empresa privada, siempre he estado en la empresa privada y casi todos los políticos que he conocido no han pisado una empresa privada, dirigiendo una empresa privada, nunca. Esa es una realidad, es decir, tenemos políticos que proceden de la política, que no saben lo que es una gestión diaria de una compañía, de una empresa, de pagar nóminas de verdad, de lo que significa el día a día, del operative income que te dé el profit y al final ciertas soflamas, dices,
vale, está muy bien, pero luego está gobernar. Vox entró en los gobiernos y salió. Es muy fácil estar en la oposición y criticar, Ignacio. Es más difícil estar en gobiernos y no cumplir, y por eso salimos de los gobiernos. Entiendo que muchas personas crean que Vox en aquel momento hizo lo fácil, supuestamente, pero hicimos lo que convenía. Dimos un ejemplo de coherencia. Hicimos algo que nunca antes un partido político en España había hecho, que era salir de un gobierno para mantener la coherencia y lo que había dicho en campaña electoral, que también es novedoso. Los españoles están acostumbrados a que el político dice una cosa, llega al poder y hace la contraria. Y Vox lo primero que ha hecho es demostrar que eso se puede cambiar. Y nosotros salimos por un ejercicio de responsabilidad. No queríamos contribuir en ese reparto de la inmigración ilegal y nosotros, en solitario, estamos planteando una vía alternativa a la política del PP y PSOE en materia migratoria. Y ese fue el primer gesto de decir: nosotros no queremos contribuir en el reparto de la inmigración ilegal, no queremos contribuir en esa inseguridad que genera, en esos problemas de identidad, en esos problemas de saturación de servicios públicos, y nos salimos para decir a los españoles, en ese caso, ¿no?, a los baleares, a los murcianos, valencianos, etcétera, etcétera, de que hay una alternativa. Entonces, no fue fácil, porque quiero recordar que tras esa salida de los gobiernos no había medio de comunicación, tertulia o portada nacional que dijera que Vox estaba muerto políticamente y que eso iba a costarnos la disolución del partido. Y un año después estamos en nuestro mejor momento, electoralmente, porcentualmente, internamente, porque los españoles han recibido un mensaje muy claro, yo creo, que es que Vox cumple con su palabra. Y evidentemente que cuando lleguemos, si así lo quieren los españoles, a gobernar con la fuerza suficiente y no condicionando al PP, evidentemente que habrán decisiones que costarán muchísimo, lo estamos viendo en socios nuestros a nivel mundial o europeo, pero también estamos viendo que se puede. ¿Qué campaña le hicieron, por ejemplo, a Giorgia Meloni de que era bueno, boom, boom? ¿Y qué ha hecho? Ha logrado, entre otras cosas, que los flujos migratorios, para desgracia nuestra, vengan a España. Ha controlado la inmigración ilegal. Luego, cuando hay voluntad política, se puede. Yo quiero trasladar el mensaje de que quizás tantos que nos cuestionan con las supuestas soluciones simples es porque nunca han visto un ejercicio de coherencia. Y quiero que los españoles vean el ejemplo de Giorgia Meloni, vean el ejemplo de Víctor Orbán en materia de seguridad, en política de natalidad, o que vean muchos otros países donde gobiernan formaciones políticas o condicionan formaciones políticas como Vox y que es posible cambiar las cosas. Hablaremos de migración, hablaremos de políticas sociales, pero volviendo un poco al ejercicio, yo creo, de responsabilidad o no, la salida de Vox de los gobiernos, en este caso que habíais llegado a un acuerdo con el Partido Popular, de verdad no fue un ejercicio de irresponsabilidad, porque al final una cosa es el tema de la inmigración, en este caso concreto por el tema de los menas, pero hay muchos más problemas que no se solventan desde la oposición, sino gobernando, ¿no? Y es allí donde la gente, la sociedad civil en general, quiere ver a sus gobiernos, es decir, gobernando y no dándose, perdona por la expresión, hostias constantemente, y estamos viendo estos espectáculos, a mi parecer, absolutamente lamentables, porque lo que queremos es que este país, España, funcione. Tenemos muchísimos problemas, uno de ellos es la inmigración, evidentemente, y además es el principal problema que tenemos, ¿no? Pero no fue un ejercicio de responsabilidad y de tactismo político, que es verdad, os está dando unos muy buenos resultados, pero ¿es esto la política, Ignacio? Yo creo que de verdad que sí, es ser coherente, o sea, hacer lo que uno dice. En campaña electoral nosotros fuimos muy claros cuál fue nuestro planteamiento con el que concurríamos a las elecciones. El Partido Popular firmó un pacto de gobierno y fueron ellos quienes lo traicionaron. Nosotros fuimos coherentes. Y es verdad que también, y quiero poner en valor, que el salir de los gobiernos, tiempo después, nos ha dado la razón. Toda España está hasta las narices de las políticas migratorias que han impulsado PP y PSOE durante los últimos 50 años, pero también hemos condicionado desde la oposición. Es decir, si se han aprobado los presupuestos en Baleares o en Valencia o en Murcia, ha sido porque Vox ha dado el brazo a torcer al Partido Popular. Es decir, no estando en el Consejo de Ministros regional, no quiere decir que no condicionemos la política. Es decir, es más, te diría más, estamos condicionando más ahora al Partido Popular en esas regiones desde fuera que desde dentro, porque desde dentro vimos el trilerismo del bipartidismo, vimos las malas artes del Partido Popular, sufrimos el te digo esto y luego hago lo contrario, y desde fuera hemos logrado en Valencia que el español esté en los colegios. En Baleares el español esté en los colegios. Hemos reducido impuestos, hemos frenado esas subvenciones a la inmigración ilegal, hemos reducido subvenciones a quien no debía recibirlas. Es decir,
hemos hecho muchas cosas que si el Partido Popular no hubiera tenido a Vox al lado, no hubiera hecho ni por asomo. Luego, quiero reivindicar también esa oposición exigente que permite condicionar unos presupuestos autonómicos, como hemos logrado en las comunidades donde hemos pactado y donde ha querido el Partido Popular, porque luego han habido otras, como Aragón, que no han querido llegar a un acuerdo, ¿no? Cierto es, o en Extremadura, ¿no? También, o en Extremadura, efectivamente. Encuestas. Hay dos encuestas ahora que están circulando, unas en España y otras en Cataluña. En España os dan entre 45 hasta, alguna ha salido con 60 diputados, y en Cataluña hacéis ya el sorpaso al Partido Popular. Salía ayer o antes de ayer o esta semana que sacabais 16, 17 diputados y el Partido Popular estaba en 14, 15. Es decir, Vox está en una situación dulce desde un punto de vista electoral, pero esto significa que no tendríais mayoría absoluta para poder gobernar. Se acercan unas elecciones más pronto que tarde en España, en las que todas las encuestas dicen que la única forma posible de gobernar o es con el Partido Popular en franca minoría, con la autorización de Vox, o en coalición con Vox. ¿Cuáles serían los puntos básicos que Vox plantearía para poder gobernar con Feijóo, o para que Abascal, en caso de que hiciese sorpaso del PP, pudiese gobernar con Abascal? Mira, empiezo por la reflexión que hacías sobre las encuestas. Te reconozco, y a pesar de que ahora son aparentemente favorables, les damos el valor que siempre les hemos querido dar, es decir, relativo. Nosotros, mucha prudencia, mucha humildad, cuando nos daban un 10% como los que nos dan un 17%. Nosotros vamos a seguir trabajando, nos vamos a seguir esforzando, y la mejor encuesta, siempre lo hemos dicho, es el apoyo que nos dan en la calle cuando hacemos actos o cuando paseamos por nuestras ciudades, ¿no? Por tanto, prudencia y mucho trabajo, que es nuestra receta maestra. A partir de ahí, posibles pactos de gobierno a nivel nacional o donde fuere, siempre van a estar guiados por unos principios, por la coherencia y por la voluntad de conformar una alternativa política. Es decir, nosotros bajo ningún concepto vamos a contribuir a apuntalar el régimen del bipartidismo, como te decía antes, no vamos a apuntalar la alternancia en el poder de rojos y azules, sino que si somos palanca para propiciar un cambio de gobierno, va a ser no solo para cambiar sillones de colores, sino para cambiar políticas de verdad. Es decir, Vox no ha venido a ser ni el coche escoba ni la muleta del Partido Popular. Vox ha venido de verdad a protagonizar un cambio de rumbo total y absoluto en las políticas en todos los órdenes. Y eso creo que el Partido Popular ha hecho, como decimos en Cataluña, un tastet en algunas regiones. Y el señor Feijóo sabe a lo que puede enfrentarse si realmente los españoles deciden que sea el señor Feijóo el que sea la fuerza más votada y no sea Abascal, porque nosotros salimos a ganar, a que Santiago Abascal sea la primera fuerza en España, y habrán sobre la mesa de negociación, sobre la hoja de ruta de ese gobierno, de Vox en solitario, apoyando desde fuera al PP o lo que sea en ese momento oportuno, aspectos fundamentales como política migratoria. Es decir, ha de haber un cambio de 180 grados en la política migratoria. Se ha de acabar con esa política del efecto llamada, de financiar, fomentar la inmigración ilegal. Hay que promover esas deportaciones de personas que lleguen en situación irregular, hay que acabar con esas personas que de manera regular hayan hecho del delito su forma de vida, aquellos que vienen a imponer formas donde denigran a la mujer, donde le hacen ir 4 metros por detrás. Por tanto, política migratoria es fundamental porque es uno de los gravísimos problemas y yo creo que es el gran reto que tenemos como sociedad abordar, no solo en materias de seguridad, sino también en términos de identidad y de servicios sociales. Luego, evidentemente, hay otro aspecto que es fundamental, que es meter el tijeretazo en la administración pública. Es una auténtica vergüenza cómo cada día a los españoles les cuesta más llegar a final de mes y ven cómo la administración cada día crea más partidas presupuestarias para medios de comunicación, creando organismos paralelos para colocar a sus amiguitos con carnet de partido. Ahí hay que acometer una reducción del gasto que nosotros llamamos político superfluo tremendo. Tremendo, a todos los niveles de la administración. No puede ser que tengamos esa administración elefantiásica mantenida con impuestos abusivos de los españoles. En tercer lugar, también hay que acometer una auténtica revolución fiscal.
Basta ya de que los españoles estemos permanentemente saqueados por la administración para luego financiar chorradas ideológicas. Podríamos hablar de Cataluña, pero eso dará para capítulo aparte. Los pequeños autónomos, los trabajadores, las familias, están saqueadas a impuestos. Y luego ven que los servicios públicos son peores que hace 40 años. Es decir, pagamos impuestos de suecos y tenemos servicios del Congo belga. No puede ser. Aparte, la educación, fundamental, hay que abordar una reforma total y absoluta donde se devuelva la libertad, donde se vacíe de activistas los colegios y la educación vuelva a ser el ascensor social de la gente humilde. Y, por supuesto, hay que acometer un plan del tema industria, un plan industrial, y no quiero dejar de lado el campo y la agricultura y la ganadería. Es decir, España fue el polo industrial europeo y ahora nos dedicamos a traer cosas de China, a cerrar fábricas por culpa, entre otras cosas, de las malditas políticas verdes europeas, pactadas también en Bruselas por PP y PSOE. Es decir, te diría estos grandes 5 temas y seguro que me dejo alguno importante. Bueno, pero creo que son ambiciosos, complejos, pero si te parece vamos a centrarlo en 2 o en 3, muy básicamente. Evidentemente el tema de la inmigración, que es el gran debate que está teniendo, no aquí en España, sino en todo el mundo, ¿no? Estamos viendo como ahora el concepto remigración está sonando, y me gustaría que nos contases si tú estás de acuerdo en este concepto de remigración, tal como os acusan y os señalan, que es un concepto muy de extrema derecha, por lo que parece, pero si te parece, para clarificarlo. Y además, sobre el tema de migración, tú has sido siempre muy claro sobre el tema de migración legal e ilegal, ¿no? Para dejarlo claro, que creo que en esto sí que el Partido Popular va justo detrás de vosotros, ¿no? Pero si nos quieres aclarar, y además viniendo en tu caso, ¿no? Que eres hijo de la inmigración, o sea, aunque os acusen de racistas, yo creo que se cae por su propio peso, no solamente viendo de a ti y lo que tú representas, ¿no? Pero creo que es importante que clarifiquéis este concepto por la confusión y luego el señalamiento de fascistas de extrema derecha con la que os suelen acusar. Yo creo que con los planteamientos de la inmigración que defiende Vox, como en tantos otros, ha habido muchísima manipulación intencionada con tal de desvirtuar el mensaje, ¿no? Yo creo que el mensaje que defiende Vox en materia migratoria es de sentido común y que ya vemos que es respaldado por más del 70% de los españoles. Recientemente era publicado por un medio de comunicación. Vox defiende que la política migratoria tiene que estar controlada en este caso, por el gobierno de la nación. Punto número 1. El gobierno de la nación tiene que proteger las fronteras. Y eso es un principio de sentido común, como los españoles defienden las puertas y las ventanas de su casa. Y eso deriva en que Vox diga que nadie puede entrar en situación irregular en nuestro territorio nacional y que si entra de manera irregular tiene que ser expulsado a su país de origen en el minuto 1. Esto ha sido malinterpretado, ha sido difamado, ha sido calumniado. Oiga, igual que si alguien entra en su casa de manera ilegal, usted quiere que lo eche la policía, pues nosotros queremos defender a España de aquellas personas que llegan en situación irregular. Luego hemos dicho también que aquellas personas que estén viviendo entre nosotros y que hayan podido acceder a un puesto de empleo y que hayan regularizado administrativamente su situación en España, siempre y cuando compartan nuestra forma de vida, nuestra cultura, nuestra tradición, son bienvenidos. Lo hemos dicho siempre. Es más, nosotros hemos dicho en algún momento que evidentemente habrá que valorar la posibilidad en función de las necesidades económicas de ciertos sectores españoles. Si antes no hemos logrado que hay que impulsar políticas para que nuestros jóvenes ocupen esos puestos de trabajo, si después de que toda la administración haya puesto toda la carne en el asador para que un español, si quiere trabajar, lo haga, aún y así, si quedan puestos de trabajo por cubrir, pues habrá que valorar necesidades económicas del sector y, sobre todo, capacidad de adaptación nuestra. En esa línea, alguien que llegue y esté con nosotros trabajando es bienvenido. Eso sí, si alguien que ha venido hace del delito su forma de vida, tiene que ser expulsado también de manera inmediata. Y hemos dicho más, incluso retirarle la nacionalidad. No puede ser. Y eso deriva en políticas que nosotros también hemos puesto sobre la mesa. Para controlar esos flujos migratorios hay que acabar con las subvenciones a las ONGs que se dedican a contribuir al efecto llamada de la inmigración ilegal, que algunos de ellos se convierten en taxis del Mediterráneo. Hay que acabar con el efecto llamada en forma de política de subsidio. Es decir, muchos de los que nos estén viendo
han visto listas de adjudicación de pisos de protección oficial donde el 70% son extranjeros frente a un 20% que son catalanes. Muchos testimonios podemos sacar donde han ido a pedir un subsidio a la asistenta social y han visto que hay más extranjeros que españoles. Pues eso también hay que cortarlo de raíz, porque nosotros entendemos que es un efecto llamada también a que personas vengan en situación irregular para vivir de los impuestos de los españoles. Y eso, perdona, Mon, es una política, por un lado, para garantizar la seguridad, porque hemos visto que a más inmigración ilegal, masiva y descontrolada, más se disparan los delitos. Podemos hablar de los porcentajes de las cárceles, de cuántos extranjeros hay y no hay, y eso es un dato oficial y palmario. Y por otro lado también, no solo de seguridad, sino de identidad. ¿Cuántos, podemos poner ejemplos, barrios, ciudades en Cataluña? Hay muchos lugares donde hay más comercios rotulados en árabe que incluso en catalán, ¿entiéndeme? Pues eso hay que ponerlo sobre la mesa y hay que revertirlo, porque yo quiero que mis hijos dentro de 30 años, si van a pasear por Calella de Palafrugell o por Palamós o por un pueblo de Murcia, pues sigan viendo los comercios de toda la vida y no hayan sido sustituidos por carnicerías halal o por peluquerías rotuladas en árabe. ¿Eso es ser racista, homófobo, ir en contra de tal? No, eso no es ser nada de todo lo que nos dicen. Es defender lo propio y exigir algo de sentido común, que es la política migratoria debe estar ordenada. Pero estarás de acuerdo conmigo que ciertos discursos son peligrosos o pueden inflamar, ¿no? Ha habido un caso de una violación en Madrid, un caso de un inmigrante marroquí. En Madrid hay 350 violaciones al año y parece que Vox solamente se ha fijado en ese caso y no en los otros casos. Es decir, no, ahí te digo, de verdad, nosotros hemos salido a todas las violaciones y a todos los delitos siempre, pero con todo y más, entre otras cosas porque desde el minuto 1 que se creó el ministerio ese de feminismo, que siempre hemos dicho que hay que cerrarlo y destinar ese dinero a lo que verdaderamente importa, hemos denunciado cada violación, nos da igual si es español, si es marroquí, si es sueco, si es lo que sea. O sea, al delincuente se le ha de meter en la cárcel y si es extranjero hay que enviarlo a su puñetero país de origen. Bueno, entonces, evidentemente, lo que no tiene sentido es que, oiga, tengamos a gente extranjera, en este caso, violando a nuestras niñas, sea en, como hemos dicho, en Hortaleza, o en Alcalá de Henares, o en Murcia, y que sigan entre nosotros. Luego es normal, y yo entiendo que los españoles comprendan, que Vox ponga el grito en el cielo en denunciar que las violaciones o los delitos cometidos por extranjeros requieran de una mayor contundencia para que se solucione, porque los delitos de los españoles, evidentemente, pues los atajamos metiéndolos en nuestras cárceles españolas, pero el debate es, ¿los españoles tienen que mantener a presos extranjeros, sí o no? Yo creo que sería un buen referéndum a nivel nacional. Los españoles somos un país de migrantes, hemos emigrado a América, hemos hecho algo fantástico y precioso, al menos para mí, que es la hispanidad. Hemos emigrado al centro de Europa y nos han tratado como nos han tratado. O sea, todos hemos tenido algún familiar conocido que ha ido a Alemania y ha sido maltratado. Es verdad que iban con los papeles y todo estaba regulado, que es la gran diferencia con lo que tenemos. Pero lo que sí te diría, para cerrar el capítulo de migración, ¿es la inmigración un problema cultural? Es decir, ¿son los procedentes de los países árabes, islámicos, a diferencia de los católicos americanos que vienen a España, el factor diferenciador? Es decir, ¿es una inmigración bien recibida para Vox la que procede de Venezuela y mal recibida la que procede de Marruecos? Yo te diría, la inmigración que Vox recibe con los brazos abiertos es aquella que viene de manera regular, como hemos dicho, y que sobre todo viene a compartir nuestros usos y costumbres. ¿Sea árabe o hispanoamericana? Si viene alguien de Marruecos a vivir como un español, a respetar la igualdad de la mujer, a no imponer absolutamente nada de su cultura y a vivir como un español más, pues bienvenido sea. Si viene a contribuir con nosotros de manera legal. Lo que nosotros criticamos es esas personas que vienen, me da igual si son de Marruecos, de Argelia, del Congo o de Suecia, con ideas en la cabeza que implican que entre nuestras calles a las mujeres les ponen una cárcel de tela. Exigen a la administración que en los colegios haya menús halal, que exigen además que haya programas de lengua árabe y cultura marroquí en nuestros colegios. Eso es incompatible con la adaptación que tanto cacarea la izquierda. Y nosotros, esas personas que vienen a imponer su forma de vida, aquí no la queremos, y lo hemos dicho, hacemos una cruzada abierta y directa al islamismo, que no al islam.
al islamismo entendido como un planteamiento religioso-político que tiene connotaciones en las formas de relacionarnos en nuestro día a día. Y eso hay que combatirlo porque, insisto, no solo está en juego nuestra seguridad, que lo hemos visto luego, oye, nos hemos convertido en el país de toda Europa con más operaciones contra el terrorismo yihadista. Y eso pasa por algo. Y dos, porque es un grave riesgo de identidad. Y eso le molesta a quien le moleste. Vox va a seguir denunciando que nosotros vamos a combatir el islamismo, vamos a ponerle freno y vamos a expulsar al programa Lengua Árabe de todos los colegios de España, vamos a acabar con las subvenciones y vamos a acabar con eso de que desde Marruecos nos pongan a profesores en nuestros colegios pagados por los españoles. E insisto, eso no es ir en contra de nadie, porque a mí me da igual si el que profesa, insisto, el islamismo es alto, rubio, con ojos azules o negro como era mi madre como el tizón. El debate de la inmigración creo que es el debate ahora mismo que está en boca absolutamente de todo el mundo. Huir de ese debate es ser cobarde. ¿Será el primer planteamiento en un hipotético gobierno con el Partido Popular que vais a poner encima de la mesa? Sin duda alguna. Es como he dicho, es el fenómeno como sociedad más urgente que tenemos que abordar porque, insisto, tenemos problemas graves de seguridad, problemas graves de identidad y problemas graves también, hay que poner sobre la mesa, de saturación de servicios públicos. Es ahora un país vecino que está abriendo el debate de la idoneidad o no de financiar la atención sanitaria de manera universal a personas que han llegado en situación irregular. Y pongo el matiz, a personas que han llegado en situación irregular. Oye, pues hay que abrir todos esos debates, porque evidentemente la situación desde que hemos rendido nuestras fronteras, lanzado el efecto llamada a toda España, por cierto, que ese efecto llamada ha convertido al Mediterráneo en un auténtico cementerio, y eso hay que señalar a los responsables, y eso me duele profundamente, que encima se nos tacha a nosotros de no sé cuántas cosas, cuando algunos, repartiendo dinero, subvenciones y jugando a ser aquí los buenistas, han convertido el cementerio más grande de Europa, que es el Mediterráneo. Y eso hay que decirlo, hay que desplegar a Frontex, hay que lanzar el mensaje de que quien entra de manera ilegal será deportado. El ejemplo es Italia. Cuando somos contundentes en el mensaje hacia el mundo, las rutas del narcotráfico cambian. Y hay que hundir al Open Arms para eso. Primero hay que confiscarlo, como dijo nuestro presidente nacional, y luego hundirlo, deshacerlo, desguajarlo, me da absolutamente igual. Lo que tengo muy claro es que el Open Arms no puede ser el taxi de la inmigración ilegal en el Mediterráneo. No voy a entrar a juzgar a las personas que naveguen en ese barco, me da absolutamente igual, como tampoco juzgo a otras personas, pero lo que sí juzgo y sí actuaremos como políticos españoles es que el dinero de los españoles se destina para lo que se tiene que destinar y que ahí quien ha de navegar en esas costas es Frontex, para lanzar el mensaje claro de que si sale una patera, un cayuco, será interceptado y será devuelto a su país de origen. ¿Cómo no vamos a criticar la labor de Open Arms cuando es innegable que genera un efecto llamada que salgan cayucos porque saben que hay alguien ahí que les va a rescatar? Luego saquemos a Open Arms de ahí y muchos otros se lo pensarán si salir o no. Es un gran atractivo para las mafias del tráfico de personas en situación irregular. Vamos a intentar ser breves ahora, si te parece, en 4 o 5 cosas, porque tú has hablado de administración pública. ¿Eso significa eliminar las autonomías? Nosotros nunca nos hemos escondido en ese planteamiento. Entendemos que las autonomías, los parlamentos autonómicos y todos los entes que rodean a la región han generado un problema de de igualdad entre españoles, ha generado mucho gasto político público innecesario y que se podría respetar y reivindicar y defender la maravillosa forma de ser español que es ser catalán, vasco, gallego, murciano, sin tener un parlamentito autonómico y los muchísimos órganos que rodean a la administración pública autonómica. España podría, es más, funcionaría mucho mejor y nos costaría menos si eliminamos los parlamentos autonómicos. Has hablado también de una revolución fiscal, no sé si has utilizado bien exactamente este nombre, y hablando de chiringuitos, se acusa a Santiago Abascal de haber estado en un chiringuito. Siempre, y se acusa a Santiago Abascal de muchas cosas como nos acusan a nosotros, pero ya nos lo ponemos como medallas en el pecho sus acusaciones. Santiago Abascal es un tipo que se ha jugado la vida desde que tenía 15 años, protegiendo a su familia del peor terrorismo que hemos sufrido en España, que es a manos de la banda terrorista ETA. Yo creo que Santiago Abascal es una persona de un ejemplo a seguir, de una valentía, de un coraje, de una perseverancia, en que ha dado todo su ser, su vida, por defender a España y el futuro de los españoles. Luego yo creo que todos los insultos de algunos sectores económicos, periodísticos o políticos
yo creo que podríamos contraponer currículums de espíritu de servicio y quedarían en nada todos ellos. Tengo que decir que yo a Santiago Abascal lo quiero mucho, primero porque es verdad que él estuvo de concejal en su pueblo durante mucho tiempo, luchando contra ETA, sí. Pero es que además él fue, yo creo, el primer político que cuando creamos Sociedad Civil Catalana se presentó aquí de forma voluntaria y ayudando en lo que hiciese falta, ¿no? Y eso siempre uno lo tiene que tener presente, porque él, por encima de todo, es un gran patriota, Santi. Se hablado también de educación, pero eso es harto difícil. Es decir, ¿cómo cambias tú? Mi mujer es maestra, está dirigiendo un colegio público aquí en Cataluña, o sea, tú imagínate lo que eso representa. Valiente. Filóloga catalana, además, ¿no? ¿Cómo cambias tú ese ejército de docentes al servicio de la ideología woke? Totalmente. Va a ser una tarea ingente y no se va a cambiar en 2 días. Yo creo que es el gran problema que tenemos. Tú lo has apuntado, es decir, ¿cómo hacemos en las siguientes generaciones? Ahí yo creo que una de las cosas importantes que hay que hablar de futuro es el pacto de la educación, que se ha hecho y se ha hablado 1000 veces y que no existe en estos momentos. Bueno, porque durante demasiado tiempo unos y otros, insisto, rojos y azules, han instrumentalizado la educación. Y si metemos al factor separatista ya, en fin, nos caeríamos de la silla, ¿no? Porque ellos han sido quienes peor o mejor, depende de cómo se mire, han utilizado la educación para adoctrinar a nuestros hijos. Lo que hay que cambiar es el planteamiento, evidentemente, desde la ley estatal a las pseudoleyes regionales. Nosotros siempre hemos defendido que la competencia de educación tiene que ser recuperada por el Gobierno de la Nación. Basta de que en Cataluña se explique una cosa, en Murcia otra, en Andalucía lo contrario y en el norte... Entonces, primero, hay que vaciar los colegios de activistas. Hay que vaciar de activistas en forma de profesores o en forma de asociaciones que van a dar charlitas a nuestros hijos, por cierto, muchas de las cuales a los padres no se nos pide permiso. Eso sí, para ir a ver 4 monos al zoo, uno ha de firmar un permiso para que vayan de excursión, pero para que venga un activista LGTBI o hablar de ideología de género, ahí no te preguntan. Luego, vale ya de activistas en los colegios. Vale ya de que el planteamiento curricular de los colegios haya sido en convertir a las escuelas en splice, en centros de recreo. Oiga, hay que cambiar esos modelos de los famosos proyectos y volver al espíritu del esfuerzo, de la memorización, de los conocimientos y dejar del que fluya y avui que farem, que decidirem, hoy vamos a hablar sobre la montaña, entonces iremos a la montaña y experimentaremos cómo las... Oiga, no, mire. Esos modelos nos han traído a tener los peores resultados educativos, no solo de Cataluña, sino de España entera. Luego, hay que cambiar la ley educativa, hay que garantizar algo de sentido común, la libertad, que el padre pueda escoger el colegio que le dé la gana para llevar a sus hijos. Y nosotros queremos cambiar y generar mayor competitividad en los colegios, ¿por qué no? Poniendo sobre la mesa el cheque escolar. Oiga, ¿por qué la administración me tiene que decir, usted tiene tantos puntos para ir a un colegio aquí o un colegio allá? No, yo voy al colegio que me da la gana. Y eso implica que los colegios tengan más competición entre ellos, siempre y cuando haya unos currículums base que marque el Ministerio de Educación. Y, por supuesto, hay que recuperar de una puñetera vez que podamos escolarizar a nuestros hijos en español en Cataluña, ¿no? Que yo creo que se lo explicas a alguien de Estados Unidos y se rasga las vestiduras, no lo entendería. Si te parece, pues yo creo que lo hemos tocado básicamente todo antes de entrar en el tema de Cataluña. No sé si quieres apuntar alguna cosa más. Hemos hablado de ideología, hemos hablado de los padres de lo que yo entiendo que sería la derecha, los principios ideológicos. Hemos hablado también del PP, de los pactos posibles de Vox, de la ideología de Vox, de los puntos principales que plantea Vox. Básicamente el tema de la inmigración, Cataluña. No sé si quieres añadir algo más antes del tema de Cataluña. No, yo antes de Cataluña sí te diría que no hemos hablado de uno también de los grandes retos que tenemos como sociedad, que es el problema de la vivienda. Yo creo que después de 40 y pico años se ha demostrado que las políticas que ha impulsado el bipartidismo han condenado a día de hoy a una generación entera a no poder acceder a una vivienda en propiedad. Es decir, ya hay una generación que está condenada a los dichosos co-livings y a estas mamarrachadas que intentan romantizar la precariedad, cuando antes nuestros padres tenían el piso en propiedad y lo pagaban, invento, en 15 años o en 10 años, e incluso se podían ir de vacaciones. Hoy en día los jóvenes no tienen capacidad de comprarse una vivienda, tienen alquileres altísimos y aun prou feinas las familias se pueden ir de vacaciones. Eso hay que darle la vuelta de 180 grados, derogando toda la legislación que, ¿no?,
coarta la libertad de propietarios y promotores, que dejen construir a quien quiera construir, que deje alquilar quien quiera alquilar y que la administración salga. Eso sí, que la administración se dedique solo a fomentar la construcción de vivienda de protección oficial para garantizar a aquellos que no pueden acceder a una vivienda, el Estado, que entendemos que debe ser, ¿no?, el salvavidas, entiéndeme, en situacions puntuals i d'emergència a la societat, que pueda dar la salida. Molt bé. Jo amb l'Ignasi, sempre parlo en català. Sí. I m'agradaria fer-te una pregunta, que igual et deixo ara descol·locat, o potser no t'ho prenguis malament, no? Tu creus que jo sóc espanyol? Per suposat. Jo sóc català i espanyol, que és la meva forma de ser espanyol. Deia el poeta que no hi ha altra forma millor de ser, això ho ha dit Maragall, de ser espanyol que ser català. I de fet no solament no som més bons que els castellans. Però jo tinc el català. La meva llengua materna és el català. A casa meva els meus avis no sabien parlar en castellà. Són procedents del nord de Catalunya i alguns d'ells parlaven francès més que... I tu insisteixes en parlar de l'espanyol. No és espanyol el català? I tant. Llavors... Com tu molt bé has dit, és la meravellosa forma de ser espanyol. El problema és que durant massa temps s'ha instrumentalitzat la llengua, s'ha convertit en una eina política de confrontació, quan és una riquesa cultural que tenim a Espanya, com el gallec o el basc. És a dir, per desgràcia dels partits nacionalistes, han inclús fet la llengua antipàtica. Deien que la volien fomentar, però la realitat és que l'imposaven. Deien que era una eina de cohesió i era una eina de divisió. Per tant, nosaltres hem sigut sempre molt clars que nosaltres defensem la llibertat dels espanyols que viuen a Catalunya, dels catalans, que insisteixo, és una meravellosa forma de ser espanyol, que tenen tot el dret del món a parlar català, només faltaria, però defensem la llibertat, que cadascú vulgui utilitzar la llengua que li doni la gana en el moment que li doni la gana. A mi moltes vegades em diuen, és que no parles català. Ara t'estic parlant català. Però perquè jo penso, reso i he crescut parlant en castellà. I m'és més fàcil expressar-me en castellà. Però parlo el català en àmbits com ara, on un està còmode, on és més fàcil poder comunicar-se, i l'utilitzo, això, com molts catalans, quan em dóna la gana. Catalunya és una nació? Em ric perquè és un constructe, aquest terme que està tan de moda, que ha utilitzat el separatisme. Perquè a mi m'agrada parlar més de separatisme que no de nacionalisme. Un separatisme que s'ha inventat una sèrie de fenòmens i que ha utilitzat d'altres per justificar el seu modus vivendi, que és saquejar els catalans durant molts anys, imposar un projecte polític que el que ha fet és que avui Catalunya deixi de ser el motor d'Espanya, tingui la pitjor educació de tota Espanya, tingui la indústria destrossada de tota Espanya i siguem el hazmerreír de tot el món. Nació és allà on vas néixer. Bueno, jo aniria més enllà, si m'ho permets. Podríem fer disquisicions ideològiques i plantejar què és la nació. Les paraules són importants. Sí, per això. Al final, el concepte nació cultural, nació política, pàtria. Jo crec que són els conceptes que una vegada es té que treballar. T'ho dic perquè Vox, ara per agafar-ho, a mi li ha sortit un competidor, que no sé si és certament un competidor o no, que és Aliança Catalana. És un partit que està allà al Parlament amb l'alcaldessa de Ripoll, tot un fenomen. Què us distingeix, a part del tema nacional, per entendre'ns, entre Alianza Catalana y Vox? Bueno, volviendo al planteamiento anterior, que hablábamos de nación, ¿no? Yo creo que nación es mucho más que el lugar donde uno nace, porque una nación es mucho más que un texto aprobado por unos políticos o una delimitación geográfica, ¿no? Una nación es historia, es cultura, es una lengua, en fin, es mucho más. Dicho esto, y volviendo a Cataluña, Alianza Catalana no es un competidor con Vox en nada. Entre otras cosas porque Alianza Catalana ataca permanentemente a nuestra nación. Alianza Catalana es beligerante
con otras formas maravillosas de ser español, como va a ser gallego, murciano o madrileño. Es decir, Alianza Catalana permanentemente habla con desprecio hacia el resto de españoles. Luego eso es una gran diferencia que a nosotros nos marca una línea roja con Alianza Catalana. Pero obviando esta diferencia, es lo que te decía, obviando esta diferencia. Obviando esta diferencia, evidentemente tenemos una coincidencia en la necesidad de combatir política y socialmente el islamismo y de ordenar la política migratoria. Vox, desde que entró en el Parlamento de Cataluña, ya en 2019, éramos los únicos que abanderábamos la necesidad de solo hablar del problema migratorio, de los problemas que contraía. Ahí nos insultaban, no nos dejaban hablar. Y ahora ya el debate migratorio se habla si hay que expulsar a gente, si no, si hay que legislar. Y Alianza Catalana está contribuyendo a que ese debate se abra también en el foro del separatismo. Antes solo Vox, por desgracia, hablaba en solitario en el Parlamento de Cataluña y, como bien sabes, los medios de comunicación y el mainstream catalán hacía que nuestro mensaje, de alguna manera, pues solo llegara a parte de la sociedad catalana. Ahora, ese mensaje que Vox, por desgracia, solo llegaba a una parte de la sociedad catalana, con Alianza Catalana hace que el discurso de Vox, que lleva haciendo desde 2019, le llegue a todo catalán, hasta el poble més petit de l'interior de Lleida. Porque si Vox hablaba de la necesidad de expulsar a los que llegan en situación irregular o a los regulares que hacían del delito su forma de vida, això és cosa dels fatxes. Ostras, ahora ha aparecido una señora que ya no es facha, ¿no? Es separatista, pero que dice lo que lleva diciendo Vox desde hace tiempo, que al islamismo no lo queremos en nuestras calles, que al irregular no tiene que entrar, que hay que proteger las fronteras, que ley y orden que sea en catalá. Ostras, ahora ya no es facha hablar de la inmigración. Ahora ya se están intentando inventar palabrejas para, ¿no?, intentar meter el debate debajo de la alfombra. Luego nosotros celebramos que no solo sea Vox el que hable sobre el grave problema migratorio, pero marcamos una clara distancia con Alianza Catalana porque no tenemos nada que ver con ellos. Vamos acabando porque ya me están diciendo que hemos consumido el tiempo, pero no quería dejar de obviar, siguiendo en el tema de Cataluña. Van a haber elecciones dentro de 2 años, probablemente, poquito más. Tenemos a Salvador Illa, de presidente de la Generalitat. Salvador Illa, que siempre ha participado desde el minuto cero en las manifestaciones de sociedad civil catalana. Siempre además se ha manifestado como persona profundamente antiindependentista. Ahora, en su papel más de presidente de la Generalitat, es el presidente de todos los catalanes, de independentistas y no independentistas. Pero algunos creemos y tememos que el del procés no ha hecho más que dormirse para volver a aparecer en el momento que sea oportuno, y cuando gobierne BB Vox veremos cómo, digamos, todas esas fuerzas vuelven a emerger, cosa que los que vivimos aquí conocemos el paño un poco, ¿no? ¿No os habéis planteado, en este caso tú como secretario general de Vox, la posibilidad de en las próximas elecciones autonómicas catalanas presentar un frente común de todo el centro, de toda la derecha y de todos los grupos, incluso de izquierda? Porque antes me hacías esto, comentario también de la izquierda, de todo el frente no independentista y que además no es socialista, es decir, que no está en este momento en esta ideología eterna en la que puede representar Salvador Illa, que al fin y al cabo está con Pedro Sánchez y con todos los males de España. Es decir, ¿no os lo habéis planteado o no se puede plantear esto tal como te estoy planteando? Es decir, desde mi vivencia, que fue sociedad civil catalana, que fue realmente un movimiento muy transversal en contra de la independencia, también un movimiento que pueda dar el paso a la política, y no desde el partidismo político, sino desde buscar ganar, expulsar el nacionalismo, el independentismo que gobierna las instituciones. Yo creo que eso es imposible, entre otras cosas porque quien se erigió en alternativa al separatismo, el Partido Socialista, es un partido separatista más. Yo creo que es importante desenmascarar la gran estafa política que representa Salvador Illa y el Partido Socialista. Nunca antes había habido un presidente de la Generalitat que impulsara una conselleria de política lingüística, y esto lo ha hecho Salvador Illa. Nunca antes ha habido un gobierno de la Generalitat o un gobierno de la nación que haya impulsado leyes desde el Consejo de Ministros al dictado del separatismo, y esto lo ha hecho Pedro Sánchez con colaboración de Salvador Illa. Han rebajado la malversación, han rebajado la sedición y han llegado a cometer el gran atentado contra la ley, diga lo que diga el Tribunal Constitucional, que es aplicar y aprobar la ley de amnistía.
Es decir, que planteemos o que engañemos otra vez más a los españoles de toda España o los que residen en Cataluña, alentándoles la posibilidad de un frente común. No hay frente común posible, porque los únicos que de verdad estamos en contra de todas las permanentes cesiones históricas y tradicionales al separatismo es Vox. Ojalá el Partido Popular estuviera de verdad decidido a no pactar ni con Junts, ni con el PNV, ni con Esquerra Republicana, bajo ningún concepto, pero es que están dispuestos ya a pactar con ellos, lo vimos. Feijóo mismo tuvo conversaciones con Junts y ahí hablaban de la amnistía, hablaban de concesiones. ¿Cómo vamos a pactar con, o hablar ni siquiera con un partido socialista que ha sido un colaborador necesario del separatismo y ahora el mayor exponente en la presidencia de la Generalitat? Es decir, hay que decirle a los catalanes que la alternativa real de una Cataluña próspera, nueva, decente, libre de verdad, donde uno hable la lengua que le dé la gana, donde no sea saqueado fiscalmente, pasa por mucho esfuerzo, por mucho sacrificio y por años. Hay que hablar a los catalanes de verdad, no engañarles, porque ni va a pasar la solución por los comuns, ni por el PSC, ni por el Partido Popular, que ha pactado siempre que ha podido con el separatismo, y lo veremos si Vox no tiene la fuerza suficiente en las próximas elecciones generales, que Feijóo irá a abrazarse a Junts, al PNV y a quien haga falta. Y yo me erijo, con toda la humildad, con muchos catalanes detrás y todos los cargos de Vox, desde el primer al último municipio de Cataluña, de que nos vamos a dejar la piel para construir esa mayoría alternativa, cueste los años que cueste. Pero será una alternativa coherente, con principios sólidos, decente y con mucha perseverancia, porque esto se trata de perseverancia. No vamos a revertir 45 años de políticas separatistas impulsadas con la colaboración de PP-PSOE con un frente común en unas elecciones autonómicas. Hay que conquistar la educación, acabar con la manipulación de los medios de comunicación y de verdad transmitir el amor de España en Cataluña. Y eso yo me comprometo con los catalanes, pero les digo que va a costar. Bueno, Ignacio, oye, mucha suerte, muchos éxitos, pero verte de ministro o espero de que no. ministro, bueno, nunca se sabe. Próximamente espero que personalmente te vaya también muy bien y si vuelves de odontólogo dentista, pues espero que seas mi dentista también. Moltes gràcies, Ignasi, y molta sort. Moltes gràcies per aquesta estona, por el rato de poderme expresar y nada, que sea la primera de muchas. Gràcies.